A la mañana siguiente a la celebración más importante del cristianismo, el mundo recibió una noticia que detuvo el tiempo en el Vaticano y tocó el corazón de los fieles: la muerte de un papa que había cambiado el rumbo de la Iglesia con su humanidad incomparable. Y antes de seguir, si este tipo de contenido te llega de alguna manera y valoras historias que tocan el alma y la fe, deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones profundas y contenidos que realmente marcan la diferencia. El planeta amaneció en estado de conmoción al ser sorprendido por la partida de Francisco, el 206º sucesor de San Pedro, quien falleció a los 88 años. La noticia adquirió un toque aún más emotivo por el hecho de que, pocas horas antes, había sido visto en vivo por miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, durante las celebraciones de Pascua, un momento de fe, renovación y esperanza para los cristianos de todo el mundo. Esa que fue su última aparición pública se transformaría, sin que nadie lo supiera, en una despedida silenciosa, pero poderosa. Reconocido por su actitud humilde, su corazón dedicado a los más necesitados y la manera en que humanizó el papado, Francisco no solo fue un líder religioso, se convirtió en un símbolo de cercanía, escucha y renovación. Una presencia que trascendía el Vaticano y alcanzaba incluso a los más alejados de la fe. Pero lo que pocos imaginaban era que, detrás de esa imagen serena y resiliente en el papamóvil, el pontífice estaba en sus últimos momentos. Y lo que ocurrió en las horas siguientes a su última bendición te sorprenderá. Revelaciones que muestran a un papa que, incluso al final de su vida, permaneció fiel a sus convicciones más profundas. Quédate conmigo, porque entenderás detalles jamás contados sobre lo que realmente ocurrió ese día. Mientras cruzaba la plaza de San Pedro en su papamóvil, el Papa se aseguró de detenerse siempre que fuera posible para bendecir a los bebés que le eran traídos con delicadeza por los padres, un gesto sencillo, pero que reflejaba el corazón pastoral de Francisco, acogedor, tierno y profundamente humano. Ese mismo día, aunque estaba demasiado frágil para leer personalmente su tradicional mensaje de Pascua, este fue proclamado por un asistente mientras él permanecía sentado, atento y sereno. Observando todo con los ojos tranquilos, el Papa escuchó en silencio sus últimas palabras públicas, un llamado valiente y directo por la paz en regiones devastadas como Gaza y Ucrania. Sin rodeos, condenó los horrores provocados por los conflictos armados que siguen cegando vidas inocentes alrededor del mundo. Ese mensaje, pronunciado en un momento litúrgico tan poderoso y cargado de simbolismo, terminó siendo su última declaración oficial a la humanidad, un testamento de su compromiso inquebrantable con la paz y la justicia global. Unas horas después, a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el Papa Francisco falleció en el Vaticano, poniendo fin a una vida marcada por desafíos, superaciones y una espiritualidad transformadora. La salud del pontífice ya era motivo de preocupación desde principios de año. En febrero, fue ingresado debido a un cuadro grave de neumonía que comprometía ambos pulmones. Esta condición se agravaba aún más debido a una cirugía pulmonar realizada décadas antes, cuando aún era joven en su tierra natal, Argentina, una extirpación parcial de un pulmón que dejó secuelas a lo largo de su vida. A pesar de los signos evidentes de fragilidad física, como el uso frecuente de silla de ruedas y pausas prolongadas en sus compromisos, su reciente aparición en la misa de Pascua había encendido entre muchos la esperanza de que él estaba resistiendo con fe. Sin embargo, la muerte llegó de manera inesperada para muchos. El corresponsal de la BBC, David Quiglión, relató escenas emocionantes y espontáneas en las calles de Roma tan pronto como se confirmó la noticia. Personas corrían hacia la plaza de San Pedro, algunas llorando abiertamente, otras en silencio contemplativo, todas unidas por el mismo sentimiento de pérdida y gratitud. Era como si el corazón de una multitud se hubiera detenido por un instante para rendir homenaje a ese hombre que, con gestos simples y palabras firmes,
había tocado millones de vidas. Y detrás de esta conmoción colectiva, existe una historia que pocos conocen: la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio hasta convertirse en el Papa Francisco. Un camino lleno de obstáculos, decisiones inesperadas y giros sorprendentes que revelan cuánto su misión fue moldeada por experiencias intensas mucho antes de vestir el blanco del papado. El viaje de Jorge Mario Bergoglio hasta el puesto más alto de la Iglesia Católica fue todo menos predecible. Nacido en Buenos Aires, la capital de Argentina, era hijo de inmigrantes italianos que habían dejado su tierra natal huyendo de la opresión del régimen fascista, buscando seguridad y dignidad en un nuevo país. Llevaba en su sangre la fuerza de dos mundos, la firmeza europea de sus raíces y la sensibilidad latinoamericana heredada de su vivencia en el sur del continente. En su juventud, tuvo una vida común, lejos del ámbito eclesiástico. Trabajó como portero de discoteca. Sí, el mismo hombre que se convertiría en papa controlaba la entrada de clubes nocturnos, y también se desempeñó como técnico químico. Eran trabajos sencillos, pero que revelaban su conexión con la realidad de las personas comunes, antes incluso de descubrir su vocación espiritual. Fue solo más tarde, al ingresar a la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, que encontró su verdadera misión. Desde entonces, Bergoglio comenzó a destacarse, no por ambición, sino por la profundidad de su fe y por su habilidad para tocar los corazones con palabras simples, pero firmes. Con el tiempo, ganó respeto y responsabilidad dentro de la Iglesia, hasta que el mundo fue testigo, en 2013, de la elección del primer papa no europeo en casi 13 siglos. Un hito histórico. Francisco también se convertiría en el primer pontífice proveniente de las Américas y el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro. Durante los 11 años en los que lideró la Iglesia, Francisco redefinió el papel del Papa en el siglo XXI. Rompió con estándares y simbolismos excesivos, negándose a ocupar los lujosos aposentos papales. Prefirió vivir en la Casa Santa Marta, una modesta hospedería dentro del Vaticano. Este gesto, aparentemente simple, fue uno de los primeros signos claros de que su pontificado estaría marcado por la humildad y el servicio. Lavó los pies de prisioneros en penitenciarías, acogió con ternura a personas que vivían al margen de la sociedad y no tuvo miedo de abrazar a quienes llevaban profundas marcas físicas, un símbolo de que, para él, todos merecían ser vistos y respetados. Francisco también alzó la voz en defensa de los pobres, los migrantes, y adoptó una postura firme frente a las cuestiones ambientales, llamando la atención sobre la urgencia de proteger la casa común de la humanidad, el planeta. Su último pronunciamiento público, leído en Pascua, sintetizó con precisión la esencia de su vida y misión. Fue un llamado conmovedor por la libertad de religión, de pensamiento y de expresión, un clamor por justicia, empatía y por un mundo donde hasta los más olvidados pudieran soñar con dignidad. La muerte de un papa activa un mecanismo antiguo y cuidadosamente construido a lo largo de siglos. Un conjunto de ceremonias milenarias, lleno de símbolos, ritos y protocolos, comienza a ejecutarse casi inmediatamente después del fallecimiento. Sin embargo, como era de esperar de alguien que moldeó su pontificado con autenticidad, Francisco no dejó de imprimir su marca ni siquiera en este momento final. Optó por reformar tradiciones que, por generaciones, habían permanecido intactas. En el protocolo tradicional, la confirmación oficial de la muerte del Papa es realizada por una figura específica, el camarlengo, también conocido como Chamberlain. Es el quien inicia el ritual de verificación al llamar al Papa por su nombre de bautizo, en el caso de Francisco, Jorge Mario, 3 veces en voz alta. Si no hay respuesta, el silencio se convierte en la confirmación sagrada de que la vida del pontífice ha llegado a su fin. Pero, ¿permitió Francisco que algo fuera diferente, incluso en este momento tan solemne? ¿Qué cambios preparó para este instante de transición,
y por qué alteraron tanto la estructura tradicional de la Iglesia. Tras la constatación oficial de la muerte del Papa por parte del Camarlengo, este realiza un anuncio formal al mundo entero, declarando solemnemente que el líder de la Iglesia Católica ha partido de este mundo. Es en ese momento cuando uno de los gestos más simbólicos y cargados de significado del ritual papal ocurre: la destrucción pública del anillo del pescador. Este anillo, que el Papa usaba como señal de su autoridad espiritual y de su misión como sucesor de San Pedro, es aplastado frente a testigos, marcando de manera definitiva su papel como guía de la Iglesia en la tierra. No se trata solo de un símbolo, es un hito espiritual e institucional que señala el fin de un ciclo sagrado. Luego, conforme a la tradición que se mantiene desde hace siglos, el cuerpo del pontífice suele ser embalsamado en las primeras 24 horas tras su fallecimiento. Este procedimiento preserva la dignidad del Papa para que pueda ser velado con reverencia. El cuerpo, entonces, es colocado sobre una plataforma elevada llamada catafalco, en el interior de la imponente Basílica de San Pedro, un espacio sagrado que se convierte en un escenario de silencio, oración y conmoción. Es allí donde miles de fieles, provenientes de todas partes del mundo, tienen la oportunidad de acercarse, rezar y rendir sus últimos homenajes. El ritual funerario de los papas, tradicionalmente, incluye un entierro en 3 capas, 3 ataúdes diferentes y superpuestos, cada uno con un profundo valor simbólico. El primero, hecho de ciprés, representa la humildad y la simplicidad de la vida cristiana. El segundo, de plomo, simboliza la permanencia de la fe y la misión de la Iglesia. Y el tercero, de roble, evoca la dignidad y la nobleza del cargo papal. Esta estructura triple ha sido mantenida durante siglos, reflejando el respeto por las tradiciones y la grandeza del papel desempeñado por el Papa. Pero, como en tantos otros momentos de su vida, Francisco siguió un camino diferente. Fiel a la simplicidad que siempre guió sus acciones, eligió romper con esta práctica opulenta. En plena coherencia con su visión de una iglesia cercana a los pobres y despojada de vanidades, planeó un funeral más discreto y humilde, evitando cualquier signo de ostentación. Su deseo era claro: ser enterrado en un solo ataúd de madera simple, pero cuidadosamente recubierto con zinc para garantizar la conservación y la solemnidad necesarias. Con este gesto, Francisco preserva la esencia del rito, pero elimina los excesos que, para él, contrastaban con el mensaje cristiano que siempre predicó. Además, abolió la tradicional exposición de su cuerpo sobre el catafalco. En su lugar, su cuerpo permanecerá dentro del ataúd desde el principio, permitiendo que los fieles pasen ante él en silencio y oración, en un momento de despedida más íntimo, recogido y respetuoso. Y tal vez el aspecto más sorprendente y simbólico de todos aún estaba por venir. Francisco estaba a punto de convertirse en el primer papa en más de. Francisco rompería otra tradición centenaria al hacer una elección profundamente personal y simbólica para su lugar de descanso eterno. En lugar de ser sepultado junto a los demás papas en las grutas vaticanas, ubicadas bajo el altar central de la Basílica de San Pedro, expresó el deseo de reposar en otro lugar sagrado, la Basílica de Santa María la Mayor. Esta decisión marca la primera vez en más de un siglo que un papa será enterrado fuera de los límites del Vaticano, un gesto que habla directamente al corazón de su misión pastoral. La elección de esta basílica, una de las 4 más importantes de Roma, no es en absoluto aleatoria. Santa María la Mayor es un templo con una profunda conexión espiritual para Francisco. Desde el inicio de su pontificado, cultivó una relación íntima con este lugar, visitándolo numerosas veces antes y después de viajes importantes, siempre para rezar ante la imagen de la Virgen María, a quien nutría una devoción sincera y constante. Su decisión de ser enterrado allí representa más que una preferencia geográfica,
Es un gesto que traduce su amor incondicional por la Madre de Dios y su intención de permanecer espiritualmente accesible al pueblo de Roma, incluso después de su muerte. Además, la ubicación central de la Basílica de Santa María la Mayor, en el corazón vibrante y bullicioso de la capital italiana, permite que cualquier persona, residentes, peregrinos o turistas, pueda visitarlo con facilidad. No es un lugar restringido ni aislado, es una iglesia viva, cercana al día a día de la gente. Y esto combina perfectamente con el espíritu de Francisco, quien siempre luchó por una iglesia más abierta, acogedora y presente en la vida de los más humildes. Quería estar entre el pueblo, y ahora permanecerá así, incluso en su despedida final. A medida que la noticia de su partida se extendía rápidamente por el mundo, surgieron manifestaciones emocionadas de todos los rincones del planeta. Comenzaron a surgir tributos no solo de miembros de la Iglesia, sino también de líderes políticos, religiosos y comunitarios de las más diversas orígenes y creencias. El impacto de Francisco trascendió las fronteras del catolicismo, se convirtió en una referencia moral para millones, incluso entre aquellos que no profesaban ninguna fe. Jefes de Estado y representantes de organizaciones internacionales emitieron declaraciones de pesar y reconocimiento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó cómo la vida de Francisco se transformó en un faro de esperanza e inspiración, guiado por una humildad genuina, una integridad ejemplar y un amor profundo y sincero por los marginados. Sus acciones, según ella, resonaron mucho más allá de los muros de la Iglesia, alcanzando a aquellos que buscaban justicia, compasión y dignidad en tiempos tan inciertos. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se emocionó al recordar los encuentros que tuvo con Francisco, destacando no solo la sabiduría de sus palabras, sino la ternura con la que trataba a todos a su alrededor. Para ella, más que un líder espiritual, Francisco fue un verdadero amigo, alguien cuya presencia irradiaba paz y cuya ausencia ahora deja un vacío que será sentido por toda una generación. Francisco no fue solo un líder religioso, fue una voz profética que, hasta sus últimos días, insistió con valentía para que la humanidad cambiara de rumbo, abandonando los caminos del egoísmo, la guerra y la indiferencia. Su llamado a un mundo más justo, más compasivo y más humano fue escuchado y respetado en todas las esferas, trascendiendo los muros del Vaticano y llegando hasta los grandes escenarios de la política y las relaciones internacionales. Un ejemplo conmovedor de esto vino del vicepresidente de los Estados Unidos, J. Vance, quien, pocas horas antes de la muerte del pontífice, tuvo el honor de encontrarlo personalmente. En su homenaje público, Vance expresó estar profundamente conmovido y extendió su solidaridad a los millones de fieles alrededor del mundo que sienten, con dolor en el pecho, la partida de alguien a quien amaban tanto. Otras figuras religiosas de peso también rindieron tributo. El arzobispo de York, Stephen Cottrell, recordó a Francisco no solo como un hombre de fe, sino como una persona extraordinariamente humana. Lo describió como alguien espirituoso, lleno de vida, amable en sus interacciones y con un carisma que hacía que cualquier encuentro fuera inolvidable. Esa combinación de santidad y humanidad, tan rara en figuras públicas, fue tal vez el rasgo más destacado de su liderazgo. Era un papa accesible, que no se ponía por encima de las personas, sino al lado de ellas. Con la conmoción aún fresca en el corazón de los fieles, la Iglesia Católica se prepara ahora para un momento decisivo, la elección del nuevo pontífice. En los próximos días, todos los cardenales con derecho a voto se reunirán en Roma para dar inicio al proceso conocido como conclave, un ritual ancestral lleno de simbolismo y secreto. Antes de eso, se cumplirá un luto oficial de 9 días, un periodo de oraciones, misas y homenajes dedicados a la memoria de Francisco. Solo después de ese tiempo, los cardenales ingresarán a la Capilla Sistina, donde estarán completamente aislados del mundo exterior hasta que logren, por mayoría calificada de 2/3,
elegir al nuevo líder de la Iglesia. El cónclave es uno de los momentos más solemnes y esperados por millones de personas alrededor del mundo. No hay comunicaciones, ni acceso a los medios. Los cardenales permanecen inmersos en oraciones, reflexiones y deliberaciones, buscando discernir quién será capaz de continuar la misión de Francisco con sabiduría y valentía. Cuando, finalmente, se logre el consenso, una imagen inconfundible aparecerá en el cielo de Roma. El famoso humo blanco saldrá por la chimenea de la Capilla Sistina, anunciando al mundo entero que tenemos un nuevo Papa. A continuación, un momento de intensa emoción invadirá la plaza de San Pedro. Ante una multitud expectante, el anuncio tan esperado será proclamado con las históricas palabras: Habemus Papam, tenemos un Papa. En ese instante, sonarán las campanas, los ojos se llenarán de lágrimas y el pueblo, reunido en el corazón del Vaticano y esparcido por todos los continentes, se unirá en oración y esperanza. Este será el punto de partida de una nueva era para la Iglesia Católica, un ciclo que se abre con la enorme responsabilidad de dar continuidad al legado de un hombre que redefinió el papel del papado en el siglo XXI. Francisco fue más que un pontífice. Fue una presencia viva, una llama que iluminó un mundo cada vez más dividido con su incansable mensaje de paz, compasión y cuidado por los más vulnerables. Su muerte, ocurrida justamente durante la Pascua, la celebración cristiana de la vida, la resurrección y la esperanza, y en pleno año jubilar, un periodo sagrado en el que millones de fieles peregrinan hasta Roma en busca de perdón y renovación espiritual, lleva consigo un profundo peso simbólico. No fue solo el fin de un papado, sino el cierre de una era marcada por la cercanía, la escucha y la acogida. Aquel hombre que un día se presentó con humildad diciendo «Vengo del fin del mundo» cambió para siempre el centro del catolicismo. Con una sonrisa franca, gestos simples y palabras que alcanzaban el corazón incluso de aquellos que no profesan ninguna fe, Francisco conquistó la admiración y el respeto universal. Mientras las campanas de San Pedro suenan en duelo y multitudes se reúnen en vigilias silenciosas, misas y homenajes públicos, queda la invitación a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con el legado que él nos dejó? Francisco nos desafió a ir más allá de la fe declarada, pidió acción. Pedía puentes en lugar de muros, empatía en lugar de juicio, presencia en lugar de indiferencia. Nunca olvidemos a aquellos que viven en las periferias del mundo, repetía él con firmeza, mirando no solo a los pobres materiales, sino a todos los olvidados de nuestra sociedad apresurada. Su nombre papal, elegido en honor a San Francisco de Asís, no fue una formalidad, fue un proyecto de vida. Como el santo de los pobres, de la simplicidad y de la naturaleza, Jorge Mario Bergoglio caminó por esta tierra como un servidor fiel, con los pies descalzos de la vanidad y el corazón lleno de fe. Ahora, al concluir su jornada terrenal, nos ofrece una lección silenciosa más, que la verdadera grandeza está en vivir con humildad, servir con ternura y amar sin medida. Francisco, incluso en su partida, sigue siendo un faro para el mundo. Un hombre que, en vida y en muerte, señaló la esencia más pura del Evangelio, aquella que invita a todos, sin excepción, a amar, cuidar y transformar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó tu corazón. Entonces, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesita escuchar este mensaje de fe y humanidad. Que el legado del Papa Francisco continúe resonando en nuestras acciones, nuestras elecciones y sobre todo, en la forma en que miramos al prójimo. En los próximos días, millones de personas alrededor del mundo tendrán los ojos puestos en Roma, mientras los cardenales se reúnen nuevamente en la Capilla Sistina para iniciar el cónclave, un proceso milenario que definirá al futuro líder de la Iglesia Católica. Este nuevo Papa, que será elegido entre los más altos representantes de la Iglesia, tendrá ante sí una misión desafiante, no solo guiar a la Iglesia en tiempos de rápidos cambios,
sino también seguir los audaces y transformadores pasos de Francisco, quien dejó una marca indeleble en la historia. La gran cuestión ahora es, ¿cómo continuará la Iglesia evolucionando ante un mundo en constante transformación? ¿Será capaz el nuevo pontífice de mantener la cercanía y la apertura al pueblo, cualidades tan características del Papa Francisco? Estamos preparando una cobertura especial y exclusiva para acompañar cada detalle del funeral papal y el histórico proceso del cónclave, que promete ser un hito no solo para los católicos, sino para todos aquellos que buscan un futuro más ético, esperanzador y humano. Este es, sin duda, un momento decisivo, no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad global, que clama por liderazgos que inspiren confianza y conduzcan a la humanidad hacia tiempos más justos. Si te ha parecido interesante este análisis sobre las tradiciones del Vaticano y el profundo impacto del legado del Papa Francisco, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todos los detalles de esta transición histórica, sin perder ninguna actualización importante. Además, tu me gusta y comentarios son esenciales para que este contenido llegue a más personas. Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación y, por supuesto, comparte este video con amigos, familiares o cualquier persona que tenga interés en este momento único e histórico, ya sea por cuestiones de fe, curiosidad cultural o fascinación por las tradiciones que aún mantienen su relevancia en un mundo moderno tan dinámico. Te agradecemos profundamente por estar con nosotros en este momento de reflexión y aprendizaje. Tu presencia es fundamental para construir juntos una experiencia única, que sin duda quedará registrada como otro capítulo importante en la historia de la Iglesia y del mundo. Hasta la próxima.